Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Damasceno. Juan nació en Damasco en el año 650 y murió en el año 749. Siendo monje ermitaño, fue ordenado sacerdote. Dotado de una excelente formación teológica, defendió el culto a las imágenes. Es conocido por los tratados teológicos sobre la Virgen María y las sagradas imágenes. En 1890, León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía preparándonos en este tiempo de Adviento para un camino hacia el encuentro con el Señor, el camino hacia la conversión. Le pedimos humildemente perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Muestra, Señor, tu poder y ven en nuestra ayuda para que la abundancia de tu misericordia apresure el momento de la salvación que nuestros pecados han retardado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguarda muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú las conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre y por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y no las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su ruina fue grande.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí el que cumple, dice, la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos, o la construcción del reino de Dios, upeago hina la ñande yapota, upeago la ñande ayeva, ñajennoina yayurehina, tou beñande abetebe, tou guataña de endiata shacaña de peñande la pena. Eso quiere decir, queridos amigos, el tiempo de Navidad, el nacimiento, Dios que se encarna. Pero vean, con años en duda de tiempo de Adviento, primera semana, es prepararse. Ya hay preparar a peña de peña de coe. Tiene que ser diferente, queridos amigos. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo, bueno, mucha espiritualidad. Y hay que la lleva. Añas en du que na peña de yarañe. La ñadeña cambia seno añetete lleva. Ñañe muy mi que na peña de yara pope, allá que na chupe, va eiko ñan de yara. La Yeremishehina lleva. Señor, Señor, los que no son estos los que entrarán en el reino de los cielos. No son los que dicen Señor, Señor. Yagüero sapucaya lleva allá, pea, moa, ñan de yara. ¿Por qué? Porque justamente dice solamente aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero upea ya pojanwa. Ñande ko anaye ñande yara ñande atoy hae ñande ba eishaba peñande ña peñande aputu un peñande recobe ñande ñamoita hina peipobe para que podamos preparar y decir na abeime más Señor ella poque na shehewi pendere y cotenes a pendere y potá ñande yara. Qué lindo. Y ahí está entonces la grandeza de una preparación durante este tiempo de Adviento, lo que vamos a llegar, ¿verdad?, a recibir como regalo en la Navidad. Es el regalo más grande, la presencia de Dios que nos cambia y que nos transforma. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a este hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Peñan de yarajina, la ñan de roca, upeala y tambaretejina, lleva el cimiento para la construcción de nuestra vida. Tanda yara vere coino upea, hoy cotañan de hei cualquier virorei, pero menos de como añan de la cristiano, añetete peñan de yara, co anga hei haishañan de apella poquena cota peco alleva. Peñe bombarete que nace yo que cuera. Y esto es lo que le estamos pidiendo, porque cuando vienen las dificultades, como nos dice aquí, nos narra el Evangelio, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Pidamos al Señor que Él sea nuestra roca y sobre todo construir nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad sobre los valores del Señor. Porque después continúa y nos presenta lo contrario. No sean insensatos, ani la pendeuros e vea. El que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron sobre la casa. Esta se derrumbó y la vida es la que ha perdido. Ha arruinado toda su vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que ponga siempre en práctica la enseñanza recibida de Jesús y esté cimentada sobre la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén apoyados en la doctrina cristiana y vivan con intensidad el amor mutuo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y construyamos una comunidad de fe y de caridad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ese pan que presentamos, tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. Este vino que traemos, tu sangre será. Nos llena de gozo y de felicidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. A todos nos une la fe. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llena el amor. Oración final. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.